En Aquí Entre Nos, siempre nos encanta tener invitados especiales, personas que nos ayudan en diferentes aspectos de la vida. Y aquí, una de esas personas como invitada especial. Continuamos aquí contigo, amigo y amiga de la R Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente que traemos temas interesantes para ti. Y hoy, aunque vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de algo que está en todas partes, que es el dinero y que hay que aprender a administrarlo. Pero, ¿qué creen? Este invitado especial es un experto. Él es Esli Felipe y ¿qué creen? Él es un ecónomo. Él estudió economía y por muchos años se dedicó a la banca para enseñar a las personas a ser buenos administradores de su dinero. También es un precioso hijo de Dios que también ha entendido que Dios quiere que nosotros nos interesemos en el buen manejo del dinero, que seamos mayordomos de todo lo que Él nos ha entregado. Bienvenido esta mañana, Esli Felipe, con el tema de tips financieros para no financieros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias pues por esta invitación. Un gran saludo a todos los oyentes de la R Radio. Un placer estar con ustedes. Pues mira, gracias a ti por estar abriendo tu agenda tan llena y regalarnos esto que es oro para quienes nos escuchan. Y por favor, invita a otros a escuchar la R Radio porque tenemos temas muy interesantes. Yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando traen problemas financieros o traemos problemas financieros y por eso es importante aprender estos tips. Pero a mí me gustaría, Esli, que nos empezaras a decir acerca de cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas a la hora de administrar los dineros, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes que empiezan a ganar, que ya tienen ingresos personales y que empiezan a manejar su dinero y no tienen claro cómo hacerlo o lo hacen a la y se va. Bueno, ¿qué te puedo decir, Sonia? Yo creo que lo principal es que nosotros el día de hoy vemos que la gente no planifica sus gastos. Yo siempre digo que es importante planear porque Dios honra a los que le honran. La palabra de Dios dice que debe hacerse todo en orden y decentemente. Y por eso es muy importante planificar los gastos. Lamentablemente hoy la gente, yo diría, habla más de muchas cosas que de la necesidad, por ejemplo, de verse en 2 años, 5, 10, es decir, en el corto y mediano plazo. Es uno de los principales errores que yo veo en los hispanos, sobre todo aquí en los Estados Unidos y bueno, a lo largo y ancho, en Sudamérica lo hemos visto muy recurrentemente, ¿no? No planificamos los gastos. Yo creo que siempre, ese sería el primero, yo creo que siempre debemos entender que la planificación tiene que ver con un legado, con las habilidades de poder aprender eso desde muy, muy pequeños. Así como nosotros le decimos a nuestros hijos que se laven los dientes, que tiendan su cama, que ordenen su cuarto. Hay cosas como esta de ahorrar, de planificar, que no deben ser materia, como decimos en mi país, de otro costal, sino temas de los que se debe hablar, ¿no? No se planifican los gastos. Otro punto que me viene a la cabeza es que no se cultivan hábitos financieros. Es decir, la gente hoy día nos dejamos llevar. Quiero ser parte para que la gente no crea que estamos absortos, divorciados de la realidad de la gente, pero digo, no cultivamos hábitos financieros porque lamentablemente no nos gusta, por ejemplo, invertir en nosotros mismos, leer acerca de la mayordomía financiera, que no es más que la administración del dinero, y no solamente del dinero, sino de todo lo que Dios me ha dado, ¿no? La palabra de Dios, el mejor manual que siempre digo yo, dice que nosotros somos administradores no solamente de lo que vemos, de lo material, sino también de los misterios y los dones de Dios. Misterios no la palabra como nos la han vendido en las películas, sino que las cosas que Dios revela, ¿no? Los dones, los talentos, el mensaje para tantas familias que hoy viven, te digo, divorciadas, no solamente en la palabra per se, sino también conviven en un mundo lleno de luchas, de peleas, porque el dinero y el sexo son los dos principales motivos por los cuales la gente se divorcia, ¿no? Entonces, primero dije, no se planifican los gastos, no hay hábitos financieros que se cultiven,
El otro que me viene rápidamente a la mente es que nos hacemos de muchas tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, siempre lo digo, una herramienta que me sirve a mí para pagar cuando yo estoy seguro que tengo ese dinero en la casa. Es decir, no tengo el efectivo, el cash, dicen aquí en los Estados Unidos, y sé que a fin de mes yo voy a pagar. O sea, la tarjeta de crédito no es lo que muchas personas piensan, una extensión de su sueldo. La tarjeta de Exacto. crédito es un préstamo, es un crédito, los economistas le dicen revolvente. Y lo voy a poner de una manera bien sencilla. Todos hemos visto como una pequeña bola de nieve, a manera que va cayendo, digamos, dirigiéndose hacia el final, digamos, del valle o al final de esa montaña de hielo, se va haciendo más grande. Eso es un crédito revolvente. Cuando yo tengo un crédito expresado en un plástico, que es la tarjeta de crédito, cuando yo gasto 500 unidades monetarias, dólares, pesos mexicanos, colones, no lo sé, y yo no pago en la integridad de esos 500 al final del mes, al corte de mi tarjeta en el periodo del pago total, esa bola de nieve, esa deuda se va a hacer más grande si yo solamente pago el pago mínimo, valga la redundancia. Entonces, creer que nosotros tenemos una extensión de nuestro sueldo a través de una tarjeta de crédito es vivir artificialmente. Y ese es uno de los principales errores. El otro que yo te podría decir es que dudamos en invertir. Yo sé que mucha gente diría, pero Ashley, ¿cómo vamos a invertir hoy? Mira cómo están las cosas. El dinero no puede comprar lo que compraba antes, lo que los economistas dicen, la capacidad de ahorro, ¿no? La capacidad adquisitiva del dinero. Aquí sí. Otra gente diría, mira, estamos con crisis política, financiera, no tenemos la renta ha subido. Pero mire, cuando yo hablo de cultivar, no solamente hablo exactamente de invertir, aparte cultivar hábitos financieros, planificar y todo eso, lo que hablo es invertir en uno mismo. Cuando uno invierte en uno mismo, cuando uno se sienta y planifica como las empresas. Tú has visto, cada empresa regularmente se reúne al semestre de sus actividades o sus operaciones y al final de las mismas para planificar qué es lo que viene más adelante. Muchos de los hispanos, y lo tengo que decir de una manera muy amiga, pero tenemos que decirnos porque los amigos nos decimos la verdad, es que Sí. no nos sentamos a planificar. No cultivamos hábitos financieros, como dije, usamos mal la tarjeta de crédito y dudamos en invertir en nosotros mismos. Yo siempre digo, usted asista a talleres, por ejemplo, escuche esta entrevista, compártala, siempre busque un poco más. Hay canales de YouTube, tenemos uno donde podemos dar algunos consejos. Es decir, cuando uno invierte en sí mismo, y no necesariamente en un predio, en un local o en una propiedad en tu país, eso también significa invertir, ¿no? Claro, aquellas personas que tienen algún dinero para poder invertir, como la palabra en toda su extensión lo dice, sería muy bueno que lo hacen. Siempre digo que esa es la mejor forma de invertir en uno mismo, leyendo, capacitándose, asistiendo, queriendo saber más para poder ahorrar en el futuro y también pues teniendo muy claro, ¿no? Lo que el futuro puede venir y siempre tomarnos preparados. Y qué bueno que enmarca usted esta parte de cuando hablamos de invertir en nosotros, no significa en las cosas que queremos, sino en las cosas que necesitamos, como estos aprendizajes para Así poder es. no caer en estos errores que creo que muchos caemos, que son la falta de planificación, el que también no tengamos hábitos financieros, el que también nos llenemos de deudas a través de las tarjetas de crédito. Pero en este segundo punto que mencionas, ¿cuáles son los hábitos financieros más importantes? ¿Cuáles serían esos tips que puede compartirnos en esta mañana para que empezamos a tomar responsabilidad y hacer cambios en nuestra administración? El primero que me viene a la cabeza, y sé que mucho lo hemos escuchado, es el de hacer un presupuesto. Un presupuesto es un plan. La gente a veces yo pienso que se llena de miedo diciendo, oh, un plan, ¿no? Es un plan financiero, lo dirían algunos economistas, contadores, administradores, pero el presupuesto te dice a ti lo que lo que siempre le digo a la gente.
A través del presupuesto tú le dices al dinero a dónde se tiene que ir y no que el dinero te diga a ti a dónde quiere irse él. Entonces, es una lista sencilla que mucha gente lo hace ahora, que es muy reacia, por ejemplo, a las redes sociales, a las aplicaciones. Es una lista sencilla donde tú detallas la lista de todos tus ingresos, toda la fuente de tus ingresos, pero absolutamente todas, versus o contra los gastos que tú haces, absolutamente todos los gastos. Y bueno, en un presupuesto normal hay algunos ítems, algunos rubros que no solamente en Estados Unidos, sino en México siempre son los mismos. El primero es la renta, ¿no? La casa, el mortgage, dicen en inglés, el alquiler, vamos a decirlo en castellano. Normalmente eso debería tomar el 35% de nuestro ingreso. El área o el rubro de la renta, el mortgage, ¿no? El segundo rubro sería el de la comida. Normalmente debería estar entre 12 y 15%. La comida, porque es necesario, obviamente. Y tercero, lo que es la movilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos es un rubro muy vital, entre el 12 y el 15%, ¿no? Hay diferencias en algunos estados. Por ejemplo, en California, donde estamos con la R Radio y también donde estoy yo, aquí en California, la movilidad, tener un auto no es un bien suntuoso, es una necesidad. Exacto. Entonces, si nosotros sumamos ya el 35 más 12 más 12, estamos hablando que el 60% de nuestro presupuesto, si realmente nos ponemos a escribir, ya está comprometido con un techo sobre nuestra cabeza, la comida y el auto. O sea, nadie puede vivir sin su alimento, sin un techo bajo su cabeza y movilizándose. Otros rubros que se pueden añadir son el de la salud, ¿no? Las aseguranzas, le dicen en Estados Unidos, ¿no? O los seguros en Sudamérica, que normalmente sabemos que lamentablemente la salud es un negocio donde vayamos y no bajan a veces del 10%, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiero entrar mucho en eso porque sé que habrá tiempo para otro, pero un presupuesto es básicamente eso. Hay aplicaciones, lo puedes hacer en una libretita o en una hoja de Excel, ¿no? Así que vamos a hablar. Otro que yo diría sería el de un colchón financiero, un plan de emergencia, le decimos en el acervo de las finanzas. Es decir, mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas, tú no puedes gastar todo. Yo le digo a la gente, si usted gana como 100, no puede gastar como 105, porque esos 5 de diferencia o son producto de una deuda, producto de un préstamo, o puede ser justamente una tarjeta de crédito que va a venir a quitarle su paz, le va a quitar su paz, la paz que Dios, dice en su palabra, ganó con nosotros y que sobrepasa todo entendimiento. Entonces eso es clave, hacer una cuenta de emergencia, un fondo de emergencia. Normalmente eso sale del rubro de ahorro del presupuesto, que yo siempre sugiero que uno ahorre entre el 5 y el 8% en su presupuesto. De ese 5-8%, un 1% debería ser asignado a un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que no es para comprarme un televisor de 60 pulgadas para ver la Eurocopa o la Copa América, no. Ni para salir de vacaciones. Para salir de vacaciones. Es para una emergencia. Por ejemplo, se malogró el auto, se malogró, no sé, la lavadora, la que lava los trastes o las vajillas. Es una emergencia, ¿no? Una operación que no cubre el seguro, etcétera, etcétera. El tercero que diría es que nosotros debemos hablar más de dinero. Así como hablamos del tiempo, hablamos que México no clasificó, que Perú también no clasificó, del clima, de tantas cosas, el dinero debe ser, Sonia, un tema de hablar. ¿Y sabes qué? Ese es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a decir, yo quiero este tipo de matrimonio para mi vida, ¿no? Donde mis padres veo que planifican. No estoy hablando de ¿cómo podríamos decirme? De una religiosidad, de una pues férrea forma de hablar cosas, no, sino de que sea algo normal hablar del dinero. Uno de los problemas de las parejas que veo es que no hablan de dinero. Mienten acerca de su situación financiera, inclusive antes de casarse. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Entonces, como dije,
hacer un fondo de emergencia, hacer un presupuesto predominantemente. Tercero, hablar de dinero, así como hablamos de todos los temas. Y el cuarto sería establecer siempre un control permanente de las cuentas que tenemos. Yo le digo a la gente, si usted en la medida de lo posible puede no endeudarse, no lo haga. Pero hay gente que me dice, oiga, Esli, usted tiene un problema porque lamentablemente el crédito no solamente en Estados Unidos es algo de todos los días, no es un pan, como dicen, de todos los días, es un tema muy recurrente. Claro, pero eso no significa que yo voy a sacar 5 o 6 tarjetas, voy a hacer un préstamo que va más allá de mi capacidad de endeudamiento, que es otro término que uso en los talleres. Eso no quiere decir que yo que cada oportunidad de que me están ofreciendo un crédito yo lo voy a tomar. No, lo que yo estoy diciendo es que usted esté siempre listo con las pocas cuentas. Yo siempre le digo a la gente, si usted es una pareja joven, por ejemplo, no tienen hijos, 1 o 2 tarjetas de crédito es suficiente. Suficiente. Claro. Con esas 2 tarjetas Pues de voy a crédito. interrumpir porque este tema nos da para mucho y a mí me gustaría que Sí. pudieras repetir, por favor, estas 4 cosas fundamentales que son los tips para los no financieros. Para el no financiero, primero hagamos un presupuesto, es decir, ponen en una hoja de Excel, en una libreta, todo lo que ganas versus lo que gastas. Si estás gastando más, tienes que hacer un ajuste. Número 2, no te olvides de tener un plan de emergencia, un fondo de emergencia, que es producto del ahorro que ya estás incluyendo en tu presupuesto, el 1%. Tercero, hablemos de dinero y con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y cuarto, hagamos siempre un plan de qué es lo que queremos hacer. Yo siempre digo, el plan de decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo te honre? Por ejemplo, cómo me veo yo en 2, 3, 5, 6 años? Y un plan, obviamente, de saber, por ejemplo, las pocas cuentas que tenga, las tarjetas, el crédito hipotecario, el crédito vehicular, para tener un control. La gente a veces se sorprende cuando dicen, me subieron la tasa de interés. Pero si tú tienes eso controlado, sabes en qué momento te dijeron que esa tasa iba a variar, etcétera, ¿no? Lo otro que Pues dijimos, vamos a seguir invitándote, sí, perdón, porque nos come el perdón. tiempo. Vamos a seguir hablando de dinero. Nos lo dijiste como un consejo, como un tip para no financieros, por eso vamos a tenerte como invitado aquí entre los amigos y amigas de la R Radio para seguir hablando de cómo administrar el dinero y salir de problemas también, porque vamos a tomar responsabilidad de ello. Muchísimas gracias por estar con Gracias, nosotros. Sonia. Muchísimas Gracias. gracias, Esli, Felipe, y a todos los amigos y amigas de la R Radio, por favor, quédate con nosotros. Sigue el segmento de Marisol Corral, de Bertita de Garza con el mejor influencer y definitivamente que nos encanta que estés con nosotros. Desde mi corazón hasta tu corazón te saluda con cariño. Dios está siempre con nosotros. Recuerda, Así siempre es. Dios está con nosotros. Yo soy Sonia Catalina y gracias por estar con nosotros. Esta es la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com. Después de una pausa, continuamos con el show radial que nadie se quiere perder. Aquí entre nos, en la R 98.9 FM, la